Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aquí encontramos en el griego 10 mandatos. Si alguien tiene la versión de la Biblia de MacArthur, mucho cuidado con una nota que él hace ahí, porque él menciona ahí, estos son los 10 mandatos necesarios para alcanzar la gracia de salvación. Él dice que les está escribiendo inconversos. Bueno, no estoy de acuerdo con esa interpretación. Aquí está escribiendo a creyentes, los llama hermanos. Y estas personas que eran hijos de Dios, sin embargo estaban en un conflicto, en amistad con el mundo, tenían que tener un arrepentimiento genuino. Pero por supuesto que son mandatos a creyentes, no a inconversos. Porque dice, por ejemplo, someteos a Dios, resistid al diablo. ¿Te imaginas diciéndole al inconverso, vos tenés que resistir al diablo? ¿Cómo así? Aquí está hablando de mandatos para el creyente, 10 en total. Comienza el primero con someteos a Dios. Dijimos que todos son términos militares y el término acá es hipotazo, que significa colocarse voluntariamente debajo. Era cuando en aquel tiempo se convocaba a jóvenes para la guerra. Lo primero que hacían estos jóvenes tenían que hacer lo que se llamaba el sacramentum, que era un juramento. Y en ese juramento lo que ellos prometían era esto, hipotazo, es colocarse en sumisión, colocarse debajo de la autoridad, a tal punto que si la autoridad decía, andá y matate, bueno, tenías que ir y matarte. Es decir, era una sumisión total, absoluta, era colocarse debajo de la autoridad. No podías ir a la guerra si no estabas dispuesto a obedecer las órdenes. Así comienza estos 10 mandatos. No puedo vivir la vida cristiana si no tengo este encuentro con el Señor en el cual yo me someto a su autoridad sin discusión alguna. Mira, de palabra, todos decimos, sí, yo me someto a Dios, de palabra. Pero en la práctica vivimos luchando. Nos cuesta someternos a Dios, nos cuesta obedecer las órdenes de Dios. Parece que estamos siempre cuestionando, siempre debatiendo. Obedezco en esto porque sí, esto me gusta. No, esto no. Elegimos en qué obedecer y en qué no obedecer. Hoy tengo ganas de hacer esto. No, de esto hoy no tengo ganas hoy de predicarle a este. Parece que no me sometí a la orden. Todavía yo decido cuándo obedecer y cuándo no obedecer. ¿Qué hago caso y qué no hago caso? Todavía no caí para hacer este compromiso que llama acá, el hipotazo, el colocarme debajo del Señor, ya sin cuestionamiento, para obedecer lo que Él me pida que tenga que hacer. No puedo vivir la vida cristiana en constante conflicto con Dios, luchando contra Él porque no tengo ganas de hacer lo que Él me pide que haga. Tiene que llegar al punto en el que me quebranto y digo, basta de seguir luchando, me someto. Y entonces resistir al diablo. Ahora, no intentes resistir al diablo sin estar sometido a Dios. Resistir al diablo. Uno dice, pero no había que huir de la tentación. Acá no está hablando de la tentación. La tentación, decía Santiago, brota cuando de nuestra propia concupiscencia son los deseos internos. Acá no habla de estos deseos, acá habla del diablo como la fuente de ataque, un ataque exterior. ¿Te acordás en Efesios 6 cuando habla de tomar la armadura para que podás resistir? Y habla del escudo de la fe para resistir los dardos de fuego que el maligno tira. ¿Ves? La palabra resistir acá en griego es atrincherarte. Atrincherate, ponete ahí. No es para huir del diablo, resistí. Para que resistas los ataques y él va a terminar huir. Mira, ahí se revela la naturaleza cobarde del diablo. Él no puede contra el creyente que está sometido a Dios y que en oración resiste.
El diablo va a atacar, porque va a tratar de desanimarte, va a tratar de crear conflictos en la iglesia y que te desanimen diciendo, no, esto, mirá, no aguanto estas personas que me dijo, mirá. Y de pronto el creyente que pierde el ánimo y que se frustra y que dice, no, mirá, tantos problemas, yo mejor me voy. Bueno, el diablo ganó la batalla. Resistid. Entonces, someteos a Dios, resistid al diablo. Después dice, acercaos a Dios. ¿Se acuerdan de lo que dijimos? El mundo y Dios parece estar en polos opuestos. Acercarme a Dios implica dejar al mundo atrás y comenzar a dar pasos para acercarme a Dios. Dios no quiere que vivas una vida religiosa, lejos de Él. Acércate. Es un llamado a la intimidad. El libro de Hebreos va a repetir varias veces. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Acerquémonos al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Siempre la invitación, acerquémonos. Esa invitación a estar en una íntima comunión con Dios. Después dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad el corazón. Justamente en Hebreos 10 habla de acercarse a Dios y habla con manos limpias y corazón limpio. Siempre estas dos, porque son dos figuras que el judío entendía bien del Antiguo Testamento. Habla de tener el corazón, las intenciones, y las manos, las acciones. Intenciones puras y manos puras. Purificar el corazón y limpiar las manos. Habla de esa limpieza interior de mis motivaciones y también de mis acciones. Levantando manos limpias, dice. ¿Ves? Las manos como símbolo de la acción. En aquel tiempo, cuando estaba el templo, el tabernáculo, tenían que purificarse, pero también había que pasar por el lavacro, lavarse. Hablaba de la purificación del alma, pero también del cuerpo. Habla de una santidad práctica, purificar las manos y el corazón. La palabra purificar tiene el sentido de quitar la mezcla, de hacer algo puro. Y justamente está diciendo acá, vosotros los de doble ánimo. ¿Se acuerdan los de doble ánimo? Eran los que tenían mezcla en el corazón. Eran los que quieren servir a Dios, pero también quieren ganar las cosas que este mundo le ofrece. Hay mezcla. Así se produce la tibieza, con mezcla. ¿Viste cómo se forma el agua tibia? Mezclando agua fría y caliente. A esto era lo que le pasaba a la iglesia de la Odisea. Eran tibios porque tenían mezcla de agua fría y caliente. Y el creyente que permite la mezcla en el corazón termina tibio. Y entonces hoy escuchás la palabra y tu corazón se llena de fervor, pero después comenzás a escuchar las cosas del mundo, la filosofía, las cosas que te dicen y se empieza a enfriar y terminas con un corazón tibio. Dice, purificar el corazón. Es decir, no permita la mezcla. Afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Uno dice, pero, tan grave. Sí, la situación de darse cuenta que uno se ha hecho amigo del mundo, que uno le ha dado lugar al diablo, que uno se ha constituido enemigo de Dios, me tiene que llevar a un punto de quebranto, de llanto. No es el pecado común del cual uno confiesa y se aparta y ya está. Acá habla de una persona que quizás sin darse mucha cuenta se fue alejando de Dios paso a paso, fue descuidando y de pronto el mundo te atrae, te atrapa. Es como un imán, ¿no? Te vas acercando y llega un punto donde el poder de atracción del imán es tan grande que te atrae. ¿Te acordás? Lot, es tan gráfica la historia de Lot, porque dice que él fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero claro, cuando entró en el círculo de influencia de ese poderoso imán que es el mundo, un capítulo después lo encontrás que estaba viviendo adentro de Sodoma. No podés jugar con el poder de atracción del mundo. En cuanto te comenzaste a acercar, llega un punto donde, sin darte cuenta, ya te atrajo y terminaste bajo la influencia
de este mundo. Por eso llama a un arrepentimiento genuino, hasta con lágrimas. Y termina con esta palabra: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El apóstol Pedro, que escribe a estos creyentes, les dice lo mismo, pero le agrega una palabrita: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pero Pedro agrega: cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. Humillaos habla de la actitud de postrarse. Y el Señor te va a levantar. En este tiempo en el que estaban llenos de conflictos internos, deja que el Señor tome tu defensa. Y el Señor te va a levantar. Ahora, versículo 11, ahí comienza de otra guerra, ya vimos dos. Estaba la guerra interna, la de mis pasiones que combaten dentro mío. Está la guerra con Dios. Cuando me hago amigo del mundo, le constituyo la guerra a Dios. Pero acá habla de otra guerra, la guerra entre los hermanos. Y dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, ya no eres un hacedor de la ley, sino un juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? El Señor no nos llamó a juzgar, no necesita colaboradores para juzgar. No somos llamados a juzgar. Dice: ¿tú quién eres para juzgar a otro? Qué pregunta, ¿no? Podríamos traducirla: ¿tú quién te crees que eres? Es interesante que la palabra para este asunto de soberbia y perefanos era la palabra que describía al juez, porque el juez sí estaba en una plataforma más alta y podía mirar por arriba a los demás. Pero ¿quién te puso ahí para juzgar a los demás? ¿Quién te llamó para ser juez? Uno solo, dice, es el juez, que puede salvar y perder. Acá no está hablando de pérdida de salvación, simplemente dice: uno solo es el que puede dar el veredicto de inocente y culpable. A eso se refiere estas dos palabras. Uno es el que tiene autoridad para hacer eso, es Dios. ¿Quién te puso como juez? Mira, creo que esta es una gran lección que cada creyente debe aprender. El Señor no te llamó a juzgar. Somos tan rápidos para juzgar a otros, tan rápidos para decir: este hace mal, el otro. Pará. No, esto no hay que hacerlo así. No somos jueces. El Señor no nos llamó a juzgar. ¿Te acordás cuando le dijeron al Señor Jesucristo? Él dijo: yo no vine a condenar. Los discípulos tenían impregnado en ellos este asunto de juzgar. ¿Quiere que bajemos fuego del cielo? Ahí cuando trajeron a la mujer adúltera, los discípulos también tenían piedras en la mano, estaban listos para tirar. Estaba en ellos siempre este sentido de juzgar. Pará. Jesús dijo: yo no vine a condenar. No es mi función ahora. Yo vine a salvar. El Señor no nos puso para juzgar, no nos mandó a condenar. No tenemos que hacer bajar fuego del cielo. Estamos para hablar de la gracia. Estamos para ser agentes que lleven la misericordia de Dios, no el juicio de Dios. El Señor nos llama a ser defensores, no a ser acusadores. Satanás es el acusador de los hermanos. No necesitas ser un colaborador del diablo para acusar al hermano. Dice: uno solo es el dador de la ley, pero tú ¿quién eres para juzgar a otros? ¿Ves? Esta guerra entre los hermanos. Mira, Satanás es el que está detrás de esta guerra entre los hermanos. Él quiere provocar los pleitos, él busca provocar la división, los conflictos dentro de la iglesia. Por eso Pablo a los Corintios dice: no ignoramos sus maquinaciones. Esos planes malvados para traer conflicto dentro de la iglesia, donde de pronto causa división, donde de pronto hay falta de perdón, y donde Pablo dice: yo también lo perdono. ¿Para qué? Para que Satanás nos saque ventaja. No ignoramos sus maquinaciones. No tenemos que ignorar que Satanás está detrás de esto. No tenemos que ignorar que el diablo busca que haya conflictos, porque de esa manera frena y estorba la obra de Dios. Llega el versículo 13 en adelante para hablar de la última manifestación de la soberbia. Mira, habló de la primera manifestación de la soberbia en nuestras peticiones.
en la oración. El soberbio no ora, y cuando ora, ora mal. La segunda manifestación de la soberbia está aquí en el versículo 11 y 12, en los pleitos. La soberbia es la que causa las peleas. Yo quiero tener razón, y entonces creo que la razón me da derechos. No, la razón no te da derecho a nada. Y entonces, esta soberbia que a veces nos lleva a pelearme, a discutir, y cómo nos cuesta a veces este hecho tan simple de pedir perdón, ¿no? Cómo le cuesta especialmente al hombre a veces esto de pedir perdón. Es por causa del orgullo, de la soberbia en el corazón. Entonces va a decir ahí la tercera manifestación de la soberbia, del versículo 13 al 17. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. La tercera manifestación es en los planes. En los planes. Y acá en el versículo 13 encontramos un plan completo. Habla de un momento de inicio, hoy y mañana. Habla de un lugar específico, iremos a tal ciudad. Habla de la duración del proyecto, estaremos allá un año. Habla de lo que iban a hacer en ese proyecto, traficaremos, no piensen mal. No piensen en qué cosa iban a traficar. La palabra es para comerciar, simplemente. Y habla del resultado del proyecto, ganaremos. ¿Dónde está la soberbia acá? ¿Dónde está lo malo en este plan? ¿No es bueno? ¿No es bueno? ¿No es bueno querer hacer un proyecto y ganar? Uno se pone un negocio y dice, yo voy a poner un negocio, voy a hacer esto y voy a ganar plata. ¿Qué hay de malo en eso? Santiago dice, cuando no sabéis lo que será vuestra vida, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, la cual se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debieras decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Yo no sé si llegamos a comprender la dimensión de este asunto. No está mal planificar. No está mal tampoco el deseo de querer ganar. El problema va más allá. No es que tengo que decir, bueno, si Dios quiere. ¿Viste la historia esta de Jaimito? Que lo explican, Jaimito siempre lo enganchamos para el nene malo, ¿no? Pero esta vez se portó bien y el papá le dio una recompensa, y le dio 5 pesos. Entonces Jaimito va al kiosco a comprarse golosinas. Y lo ve el vecino y le dice, Jaimito, ¿a dónde vas? Al kiosco, a comprarme golosinas. Y el vecino le dice, no, Jaimito, se dice, si Dios quiere me voy a comprar golosinas. Y Jaimito dice, no, ahí está el kiosco, acá tengo la plata, me voy a comprar golosinas. Entonces él va al kiosco y cuando está por llegar, lo agarra una patota de pibes ahí, lo empujan, lo tiran, le dan una patada en el piso y le agarran los 5 pesos y se lo roban y se van. Y entonces viene Jaimito todo así dolorido y llega a la casa. Y el vecino le dice, ¿qué te pasa, Jaimito? ¿A dónde vas ahora? Ahora voy a casa, si Dios quiere. Aprendió que tiene. Entonces el creyente dice, le mete el si Dios quiere, le metemos a todo y ya está. No eso es el concepto. Acuérdense del contexto de estos creyentes. Estaban en persecución. Los habían expulsado de Jerusalén. Habían perdido muchos de ellos sus casas, sus trabajos. Estaban en distintos lugares y no la estaban pasando bien. En algunos lugares los habían estafado. Habían trabajado y no les habían pagado. Y estaban ahí sufriendo, ahora sin saber a dónde ir y qué hacer. Y de pronto los planes. Y uno dice, vamos a ir allá, vamos a estar un año y volveremos. Mira, yo entendí bien este pasaje recién hace algunos años atrás cuando el Señor me dio la oportunidad de ir a Cuba. Estuve ahí en Cuba en una iglesia que me llamó la atención porque eran todas mujeres. Había 2 hombres nomás, el pastor y el que tocaba el órgano. Todas las demás eran todas mujeres. Entonces cuando terminó la reunión le dije al pastor, ¿qué pasó acá? ¿Por qué son todas mujeres? Y dice, mira, te voy a contar, hace unos años atrás un hombre de acá de la iglesia, en la reunión de oración se levantó y dijo, hermano, yo les pido que oren,
porque esta noche yo me voy. ¿A dónde se va? Y la iglesia estaba junto a un río, la iglesia de Amenares, y ahí ese río era muy conocido por todos los cubanos, porque era donde se tiraban en las balsas, porque el río desembocaba al mar, y de ahí una noche, no te ve nadie, rumbo hacia Estados Unidos. Entonces el hermano dice, tengo la balsa lista, esta noche me voy. Y es una aventura, porque ustedes saben que muchos no llegaban a Estados Unidos. Así que él pidió oración y dice, me voy. La idea de ellos siempre era, voy, estoy allá un año, consigo la ciudadanía y después busco la familia. Cuando él compartió esto, los hombres de la iglesia dijeron, vamos con vos, vamos todos juntos, vamos a hacer otra balsa, vamos a hacer. Y empezaron a hacer, y se fueron todos. Pero claro, cuando llegan a Estados Unidos, de pronto las cosas no es como uno planea. Nunca las cosas son como uno piensa. Y sacar la ciudadanía no era tan fácil como uno pensaba. Y de pronto pasaba el tiempo y no conseguían, y una de las formas más rápidas de conseguir la ciudadanía, ¿sabes qué es? Casarte con una americana. Pero ellos tenían la otra esposa allá. Y bueno, y entonces formaban otra familia allá en Estados Unidos. Conclusión, nunca volvieron. Mandaban plata para la esposa y los hijos, pero nunca volvieron. Y entonces la pregunta era, ¿era la voluntad de Dios? Nunca pensaron eso. Eran creyentes, eran todos muy buenos en la iglesia, pero era la voluntad de Dios. Pero queremos lo mejor para la familia, pero acá no se puede más. Pero queremos conseguir un mayor bienestar, pero era la voluntad de Dios. No estoy hablando acá de decir la frase, si Dios quiere, haremos esto. No. La pregunta es, ¿estás buscando hacer la voluntad de Dios o es tu voluntad hacer eso? ¿Querés ponerte este negocio? Está bien, perfecto, pero pensá, ¿es la voluntad de Dios? Pero vas a dejar la familia, pero vas a dejar los hijos, pero ¿para qué te sirve ganar lo que vas a ganar? Pensá un poquito, es la voluntad de Dios. Ves, acá estos creyentes estaban haciendo lo mismo que planeaban los judíos. ¿Sabés? Los cubanos. ¿Sabés qué estaban haciendo estos creyentes? Decían, bueno, vamos a ir a tal ciudad, estaremos un año. ¿A quién le dicen esto? Muy probablemente a la esposa y los hijos. Dice, no los puedo llevar. Porque si los llevo es una carga, no puedo ir con todos. ¿A dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? No tenemos plata para... Vamos a un grupo de hombres, vamos a estar allá un año, traficaremos, ganaremos y después lo vengo a buscar. Pará, ¿es la voluntad de Dios? ¿Ves? Santiago no apunta solo a meter una frase en nuestra boca, si Dios quiere, no. Él apunta a analizar un concepto. Es la voluntad de Dios, porque si no, mejor no lo hagamos. Y Santiago los confronta con una realidad que nosotros usamos para predicar el Evangelio. Le decimos, la vida es neblina, vos no sabés si mañana vas a vivir. Y está bien que lo utilicemos así, pero Santiago usa esto para el mismo creyente y te hace reflexionar, ¿qué es tu vida? ¿Qué es tu vida? Vos que estás haciendo grandes planes, sí, porque yo en 10 años voy a hacer esto, pará. ¿Qué es tu vida? Neblina. Se desvanece, no sabes en qué momento, no sabes cuánto dura. No estés diciendo dentro de 10 años voy a hacer esto. No está en contra de los planes, Santiago. Lo que está diciendo es, tenés que ser consciente de lo que es la vida y buscar hacer la voluntad de Dios mientras te da un hoy, mientras te da la oportunidad de decir hoy. En el libro de Hebreos dice, entre tanto que se dice hoy. Dice, exhortaos para que ninguno de vosotros caiga en el engaño del pecado. Exhortaos unos a otros, entre tanto que se dice hoy. Esa frase me llamó la atención. ¿Por qué mientras se dice hoy? Porque me habla de que mientras hay un hoy, hay una oportunidad de servir a Dios, una oportunidad de hacer la voluntad de Dios. Para eso me da un hoy. Y mientras tanto, quizás el engaño del pecado me seduce, me envuelve. ¿Te acordás cuando estaba ese Tuzán que hipnotizaba? ¿Viste a las multitudes ahí?
Yo vi una vez un espectáculo así, no en persona, pero vi las cámaras, digo, el tipo era un genio, él hipnotizaba a la gente y después hacía pasar a uno y decía, vos sos una gallina, ¿viste? No hincha arriba, ¿no? Gallina. Y el tipo empezaba, y los otros se mataban de risa, ¿no? Y si vos estabas ahí, sabías que no había que mirarlo y estar ahí porque te hipnotizaba el tipo. Ahora, si vos tenías ahí un amigo, ¿no? Y vos lo mirabas y veías que estaba así. Y vos no le decías nada. Bueno, muy buen amigo no era entonces, ¿no? Pero si eras un buen amigo, ¿sabes cómo me voy a reír de este cuando haga la gallinita? Y te preparás el celular para filmarlo. No. Si sos un buen amigo, ¿qué haces? Lo sacudís. No seas tonto. Escuchame, Bueno, eso es lo que dice, exhortaos unos a otros. Habla de sacudirse unos a otros, de decir, no te dejes engañar, no te das cuenta que el mundo te está seduciendo, no te das cuenta que estás cayendo en la trampa. Dios te da Dios te da hoy la oportunidad de servirle. La vida es neblina. Aprovechá hoy, aprovechá lo que Dios te da hoy para hacer la voluntad de Dios, para disfrutar del servicio a Él. Mientras tenés un hoy, la vida es neblina. Esa es una lección para nosotros. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. A ver, ahora os jactáis en vuestras palabrerías, en vuestros planes. Sí que vamos a ganar porque vamos a salir de esto. Pará. Toda jactancia semejante es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Mirá, ¿sabés hacer lo bueno? ¿Qué es? ¿Sabés que hay que hacer, que hay que predicar el evangelio? ¿Sabés que tenés que orar? ¿Sabés que hay tantas cosas que sabemos y no hacemos? Hay tantas cosas que sabemos y pasa el tiempo y no las llevamos a la práctica. Y fíjate lo que dice Juan, capítulo 13, versículo 15, me parece. Juan, capítulo 13. El 15 dice, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, ¿sí? Así seréis. Si sabéis, saber es bueno, porque si no sé, no lo hago. Pero ahora que sabés, ¿ya sos bienaventurado? No, falta algo. ¿Qué falta? Si las hicierais. Santiago dice, si sabés y no lo haces, es pecado. Es ese pecado que se llama de omisión, es decir, el pecado de no hacer lo que sé que tengo que hacer. Y Dios habla la vida y te va marcando cosas que hay que hacer y a veces nos demoramos y ponemos excusas y decimos, bueno, pero lo que pasa... Las excusas también, así como la queja, brota de la soberbia, brota de ese orgullo que no quiere reconocer. Busca defendernos, no sé delante de quién. Delante de Dios suenan tan inútiles esas excusas como las de Adán, ¿te acordás? Sí, la mujer que me diste. Suenan tan torpes esas excusas delante de Dios. Por eso Santiago dice, humillaos. Ponete ahí, somete, caete rendido ante Dios en ese acto, como decía el soldado, yo me someto. Lo que tú quieres que haga, yo voy a hacer. Basta de pelear, basta de decir esto sí, esto no. Basta de cuestionar a nuestro Dios. Me someto. Someteos a Dios, humillaos, y Él te va a exaltar, Él te va a levantar. A veces, y ya terminando, es como que el Señor nos coloca, a estos creyentes los colocó en esta situación, ¿no?, de persecución. Y de pronto estaban ahí en aflicción, perseguidos, afligidos, perdiendo sus casas, sus bienes, sus trabajos. Y ellos dicen que con gozo, dice Hebreos 10, con gozo sufrieron la pérdida de los bienes. Y dice en Hechos 8 que cuando salieron predicando el Evangelio por donde iban. Era tanto el gozo, ese entusiasmo, el primer amor, el deseo de compartir el Evangelio. Sí, hemos sufrido por la causa de Cristo, pero estamos predicando y iban ahí a Samaria y se convertía gente. Iban a otro lugar y se convertía gente. Y a Antioquía y se convirtió gente.
Y de pronto el gozo les hizo olvidar del sufrimiento que habían tenido. Ahora, en esa primera etapa, el entusiasmo y el gozo de ver la obra de Dios, de ver la salvación de las almas, consoló todas las pérdidas que habían tenido. Pero pasó el tiempo. Y ese primer entusiasmo se fue apagando. Y ese gozo, de pronto, fue reemplazado por los problemas cotidianos de ¿y hoy qué comemos? Está todo muy lindo, se convirtió gente, pero la esposa dice, sí, está todo muy bien, pero los nenes tienen hambre. ¿Y hoy? Y de pronto la injusticia fue la gota que rebasó el vaso, ¿no? Porque trabajamos y no nos pagaron. Y vamos a ver ahora mañana, cuando lleguemos al capítulo 5, los primeros versículos, ¿no? Del 1 al 6, que habla de esa injusticia de los ricos que les emplearon y los hicieron trabajar y después no les pagaron. Y uno dice, pero Señor, ya no entiendo más nada, porque está bien, perdimos todo ahí en Jerusalén, pero... Y entonces ahora la idea de querer salirse de la voluntad de Dios para volver a la vida de antes, es decir, vamos a traficar, a comerciar otra vez. Eso era lo que sabían hacer. La mayoría de los judíos, ustedes saben, trabaja el comercio. Esto es lo mío, esto es lo que yo sé hacer. ¿Qué hay de malo? No hay nada de malo. No hay nada de malo. Pero escúchame, ¿no estás haciendo esto para escapar de la voluntad de Dios? Porque Dios te trajo, Dios te colocó en esta situación. ¿Vos pensás que Dios te va a desamparar? No. Él prometió, no te abandonaré ni te desampararé. Dios va a tener cuidado. Sí, pero son pruebas, soportalas. Dios está obrando. Pero Dios no se olvidó de vos. Dios va a trabajar en la vida. Dios va a cuidarte y va a dar la provisión. No busques ese escape. ¿Ves? Estos planes no son el deseo simplemente de alguien que quiere prosperar. Está siendo en este contexto el problema de alguien que está queriendo escapar de la voluntad de Dios. Haciendo las cosas mal, porque de pronto dejan a la familia, se van y es la voluntad de Dios. Yo sé que todos queremos vivir mejor. Y también todos queremos estar sanos y todos queremos estar fuertes y todos queremos tener una familia y disfrutar y reír. Pero tengo que entender que la vida no es siempre así. Y que en la vida a veces Dios permite el dolor y el sufrimiento y que a veces nos toca pasar tiempos buenos y a veces nos toca pasar por tiempos difíciles. No tengo que buscar escapar de los tiempos difíciles. Tengo que aferrarme bien de Dios en esos tiempos y saber que Él no me deja en ese tiempo y que Él va a estar conmigo. Y que Él dice, cuando pases por el agua y cuando pases por el fuego, ¿qué promete? Yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. No es que no vas a pasar, sí vas a pasar. Sí vas a pasar por esos tiempos, pero Él va a estar contigo. ¿Sabes? La maravilla de la vida cristiana no es, como algunos se imaginan, que no vamos a tener problemas. La maravilla es que siempre Dios va con nosotros. Y que Él hace distinto. Porque al final de cuentas, no es que pasamos por ahí porque somos creyentes, porque la gente del mundo también sufre. Y un creyente tiene cáncer y un inconverso también tiene cáncer, y los dos tienen cáncer. Y uno dice, ¿qué diferencia hay? Entonces, ¿para qué soy creyente si los dos tenemos cáncer? ¿Es tan distinto tener cáncer con Cristo? ¿Por qué? Porque Él está contigo, Él te consuela, te fortalece, te sostiene. No quieras escapar de Él. Si es lo que Dios manda, está bien. Humillaos, sometete. Si es lo que Dios manda. Yo sé que hay lucha en el corazón y a veces uno se resiste, pero cuando uno llega al punto de confiar en lo que manda el soberano, ¿no? Esta mujer John impacta tanto mi vida. Ella, que quedó cuadripléjica hace 40 años,
ahora hace unos 2, 3 años le dio cáncer. Y ella dice, yo aprendí, después de 40 años en esta silla de ruedas, yo aprendí, ya no discutí con el soberano. Ya está. Yo entendí que lo que Él manda, lo manda por algo. Entonces dice, Dios está ampliando el ministerio. Antes yo podía tener un ministerio con los discapacitados, ahora tengo un ministerio con los que tienen cáncer. Y ella dice, yo cuando me van a dar la quimio, y ella dice, no es nada divertida la quimio, pudiera evitar algo en la vida, pero si ese es el precio que tengo que pagar. Cuando viene la enfermera le digo, ¿me da un minuto para orar? Está bien. Y entonces le digo a las mujeres, ¿quieren orar conmigo? Y claro, todas me dicen que sí. Pero antes de orar me dejan decir unas palabras. Y sí. Y entonces les digo, pero ustedes saben a quién le vamos a pedir, a Dios. Y ahí les predico el Evangelio. Les predico el Evangelio y después oramos. Y después le digo a la enfermera, ahora sí, denos la quimio. Y saben, ella dice, cuando veo a mujeres aceptar a Cristo en esa sala, recibo la quimio de otra manera. Digo, bueno, este es el precio que tuve que pagar para que se salve fulana, para que se salve esa, para que se salve ella. ¿Sabes? El Dios soberano sabe, y cuando el creyente se somete, Dios da gracia. La gracia que sostiene. Siempre digo, no está mal pedir, quítame el aguijón. Pablo pidió así. Pero ¿qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. Siempre hay una de dos posibilidades. Que Dios responda a la oración y te quite el aguijón. O si Dios decide no quitarte el aguijón porque Él sabrá por qué, entonces ¿qué hace? Te da gracia. ¿Gracia para qué? Para soportar el aguijón. Gracia para soportar el dolor. Gracia para soportar ese tiempo que te va a tocar vivir con el aguijón. Porque si deja el aguijón, por algo es. Pablo decía, el Señor lo dejó porque lo necesito. No está mal pedirle que lo quite, pero si no lo quita, aprendí a contentarte con la gracia. ¿Sabes? La palabra bástate significa, es la misma que se traduce contentos. ¿Viste Hebreos 13:5? Contentos con lo que tenéis ahora. Es la misma palabra. Entonces, bástate con mi gracia, se podría traducir conténtate con mi gracia. Que disfrutes con mi gracia. Que puedas encontrar en mi gracia todo lo que necesitas para que vivir con el aguijón. Claro que todos queremos, sería más lindo vivir sin el aguijón. Bueno, quizás sería más lindo humanamente, pero no se cumpliría el propósito de Dios. ¿Pensaste en eso? Y si tengo que soportar el aguijón para que se cumpla su propósito, bueno, mira, yo no sé, pero a mí no me gusta que me den inyecciones, Pero si me las tienen que dar para que me haga bien, uno soporta la inyección. Bueno, este es el concepto. Aprender a soportar, no con resignación, no con rechazo, no diciendo, está bien, soporto, me lo aguanto, pero Señor, ¿hasta cuándo? No, con gratitud, porque yo sé que va a ser para bien, porque de otra manera Dios no lo permitiría en la vida. ¿Te das cuenta? Santiago dice, vosotros que decís, hoy y mañana estaremos allá y ya está, y se acabó la prueba, y vamos a ganar y vamos a tener más plata que antes y listo, y se acabó. No, estás pensando mal. Lo único que estás queriendo hacer es escapar de la voluntad de Dios para la vida. Disfrutá de la gracia. No busques hacer tu plan aparte del plan de Dios. Vamos a terminar orando. Señor, queremos agradecerte por tu palabra y que tu palabra pueda ser ese espejo que hoy nos muestre qué cosas son las que tenemos que cambiar. Ayúdanos con tu Santo Espíritu a examinar nuestra vida y que podamos, Señor, tener esta actitud de humildad, de sumisión,
y de valorar esa gracia maravillosa que nos sostiene y nos provee de todo lo que necesitamos. Perdónanos por tanto orgullo y soberbia que a veces hay en el corazón. Y por favor sigue trabajando en nuestra vida para que seamos cada día más parecidos a Cristo. Te lo rogamos en su nombre. Amén. Mañana el capítulo 5 y terminamos. Mañana vamos todo el capítulo 6. Lo que estoy diciendo es, tenés que ser consciente de lo que es la vida y buscar hacer la voluntad de Dios mientras te da un hoy, mientras te da la oportunidad de decir hoy. En el libro de Hebreos dice, entre tanto que se dice hoy, dice, exhortaos para que ninguno de vosotros caiga en el engaño del pecado. Exhortaos unos a otros, entre tanto que se dice hoy. Esa frase me llamó la atención. ¿Por qué mientras se dice hoy? Porque me habla de que mientras hay un hoy, hay una oportunidad de servir a Dios, una oportunidad de hacer la voluntad de Dios. Para eso me da un hoy. Y mientras tanto, quizás el engaño del pecado me seduce, me envuelve. ¿Te acuerdas cuando estaba ese Tuzán que hipnotizaba? ¿Viste a las multitudes ahí? Yo vi una vez un espectáculo así, no en persona, pero vi las cámaras ahí. El tipo era un genio, él hipnotizaba a la gente y después hacía pasar a uno y decía, vos sos una gallina, ¿viste? Y no hincha arriba, ¿no? Gallina. Y el tipo empezaba, y los otros se mataban de risa, ¿no? Y si vos estabas ahí, sabías que no había que mirarlo y estar ahí porque te hipnotizaba el tipo. Ahora, si vos tenías ahí un amigo, ¿no? Y vos lo mirabas y veías que estaba así. Y vos no le decías nada. Bueno, muy buen amigo no era entonces, ¿no? Pero si eras un buen amigo, ¿sabés cómo me voy a reír de este cuando haga la gallinita? Ya, ¿no? Y te preparás el celular para filmarlo. No. Si sos un buen amigo, ¿qué haces? Lo sacudís. No seas tonto. Escuchame, Bueno, eso es lo que dice, exhortaos unos a otros. Habla de sacudirse unos a otros, de decir, no te dejes engañar, no te das cuenta que el mundo te está seduciendo, no te das cuenta que estás cayendo en la trampa. Dios te da un hoy, Dios te da hoy la oportunidad de servirle, la vida es neblina, aprovechá hoy. Aprovechá lo que Dios te da hoy para hacer la voluntad de Dios, para disfrutar del servicio a Él. Mientras tenés un hoy, la vida es neblina. Esa es una lección para nosotros. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. A ver, ahora os jactáis en vuestras palabrerías, en vuestros planes. Sí que vamos a ganar porque vamos a salir de esto. Pará. Toda jactancia semejante es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Mirá, ¿sabés hacer lo bueno? ¿Qué es? ¿Sabés que hay que hacer, que hay que predicar el evangelio? ¿Sabés que tenés que orar? ¿Sabés que hay conflicto dentro de la iglesia? Donde de pronto causa división, donde de pronto hay falta de perdón, y donde Pablo dice, yo también lo perdono, ¿para qué? Para que Satanás nos saque ventaja. No ignoramos sus maquinaciones. No tenemos que ignorar que Satanás está detrás de esto. No tenemos que ignorar que el diablo busca que haya conflictos, porque de esa manera frena y estorba la obra de Dios. Llega el versículo 13 en adelante para hablar de la última manifestación de la soberbia. Mira, habló de la primera manifestación de la soberbia en nuestras peticiones, en la oración. El soberbio no ora, y cuando ora, ora mal. La segunda manifestación de la soberbia está aquí en el versículo 11 y 12, en los pleitos. La soberbia es la que causa las peleas. Yo quiero tener razón, y entonces creo que la razón me da derechos. No, la razón no te da derecho a nada. Y entonces esta soberbia que a veces nos lleva a pelearme, a discutir. Y cómo nos cuesta a veces este hecho tan simple de pedir perdón, ¿no? Cómo le cuesta especialmente al hombre a veces esto de pedir perdón. Es por causa del orgullo, de la soberbia en el corazón.
Entonces va a decir ahí la tercera manifestación de la soberbia, del versículo 13 al 17. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. La tercera manifestación es en los planes. En los planes. Y acá en el versículo 13 encontramos un plan completo. Habla de un momento de inicio, hoy y mañana. Habla de un lugar específico, iremos a tal ciudad. Habla de la duración del proyecto, estaremos allá un año. Habla de lo que iban a hacer en ese proyecto, traficaremos, no piensen mal. No piensen en qué cosa iban a traficar. La palabra es para comerciar, simplemente. Y habla del resultado del proyecto, ganaremos. ¿Dónde está la soberbia acá? ¿Dónde está lo malo en este plan? ¿No es bueno? ¿No es bueno? ¿No es bueno querer hacer un proyecto y ganar? Uno se pone un negocio y dice, yo voy a poner un negocio, voy a hacer esto y voy a ganar plata. ¿Qué hay de malo en eso? Santiago dice, cuando no sabéis lo que será vuestra vida, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, la cual se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual debieras decir si el Señor quiso. Eran creyentes, eran todos muy buenos en la iglesia, pero era la voluntad de Dios. Pero queremos lo mejor para la familia, pero acá no se puede más. Pero queremos conseguir un mayor bienestar, pero era la voluntad de Dios. No estoy hablando acá de decir la frase, si Dios quiere, haremos esto. No. La pregunta es, ¿estás buscando hacer la voluntad de Dios o es tu voluntad hacer eso? ¿Querés ponerte este negocio? Está bien, perfecto, pero pensá, ¿es la voluntad de Dios? Pero vas a dejar la familia, pero vas a dejar los hijos, pero vas a... ¿Para qué te sirve ganar lo que vas a ganar? Pensá un poquito, es la voluntad de Dios. ¿Ves? Acá estos creyentes estaban haciendo lo mismo que planeaban los judíos. ¿Sabés? Los cubanos. ¿Sabés qué estaban haciendo estos creyentes? Decían, bueno, vamos a ir a tal ciudad, estaremos un año. ¿A quién le dicen esto? Muy probablemente a la esposa y los hijos. Dice, no los puedo llevar. Porque si los llevo es una carga, no puedo ir con todos. ¿A dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? No tenemos plata para... Vamos a un grupo de hombres, vamos a estar allá un año, traficaremos, ganaremos y después lo vengo a buscar. Pará, es la voluntad de Dios. ¿Ves? Santiago no apunta solo a meter una frase en nuestra boca, si Dios quiere. No. Él apunta a analizar un concepto. Es la voluntad de Dios, porque si no, mejor no lo hagamos. Y Santiago los confronta con una realidad que nosotros usamos para predicar el Evangelio. Le decimos, la vida es neblina, vos no sabés si mañana vas a vivir. Y está bien que la utilicemos así, pero Santiago usa esto para el mismo creyente y te hace reflexionar, ¿qué es tu vida? ¿Qué es tu vida? Vos que estás haciendo grandes planes, sí, porque yo en 10 años voy a hacer esto, pará. ¿Qué es tu vida? Neblina. Se desvanece, no sabes en qué momento, no sabes cuánto dura. No estés diciendo dentro de 10 años voy a hacer esto. No está en contra de los planes, Santiago. Lo que está diciendo es, tenés que ser consciente de lo que es la vida y buscar hacer la voluntad de Dios mientras te da un hoy, mientras te da la oportunidad de decir hoy. En el libro de Hebreos dice, entre tanto que se dice hoy, dice, exhortaos para que ninguno de vosotros caiga en el engaño del pecado. Exhortaos unos a otros, entre tanto que se dice hoy. Esa frase me llamó la atención. ¿Por qué mientras se dice hoy? Porque me habla de que mientras hay un hoy, hay una oportunidad de servir a Dios, una oportunidad de hacer la voluntad de Dios. Para ese interior de mis motivaciones y también de mis acciones. Levantando manos limpias, dice. ¿Ves? Las manos como símbolo de la acción. En aquel tiempo, cuando estaba el templo, el tabernáculo, tenían que purificarse, pero también había que pasar por el lavacro, lavarse. Hablaba de la purificación del alma, pero también del cuerpo. Habla de una santidad práctica, purificar las manos y el corazón. La palabra purificar
tiene el sentido de quitar la mezcla, de hacer algo puro. Y justamente está diciendo acá, vosotros los de doble ánimo. ¿Se acuerdan los de doble ánimo? Eran los que tenían mezcla en el corazón. Eran los que quieren servir a Dios, pero también quieren ganar las cosas que este mundo le ofrece. Hay mezcla. Así se produce la tibieza, con mezcla. ¿Viste cómo se forma el agua tibia? Mezclando agua fría y caliente. A esto era lo que le pasaba a la iglesia de la Odisea. Eran tibios porque tenían mezcla de agua fría y caliente. Y el creyente que permite la mezcla en el corazón termina tibio. Y entonces hoy escuchás la palabra y tu corazón se llena de fervor, pero después comenzás a escuchar las cosas del mundo, la filosofía, las cosas que te dicen y se empieza a enfriar y terminas con un corazón tibio. Dice, purificar el corazón. Es decir, no permita la mezcla. Afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Uno dice, pero, tan grave. Sí, la situación de darse cuenta que uno se ha hecho amigo del mundo, que uno le ha dado lugar al diablo, que uno se ha constituido enemigo de Dios, me tiene que llevar a un punto de quebranto, de llanto. No es el pecado común del cual uno confiesa y se aparta y ya está. Acá habla de una persona que quizás sin darse mucha cuenta se fue alejando de Dios paso a paso, fue descuidando y de pronto el mundo te atrae, te atrapa. Es como un imán, ¿no? Te vas acercando y llega un punto donde el poder de atracción del imán es tan grande que te atrae. ¿Te acordás? Lot, es tan gráfica la historia de Lot, porque dice que él fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero claro, cuando entró en el círculo de influencia de ese poderoso imán que es el mundo, un capítulo después lo encontrás que estaba viviendo adentro de Sodoma. No podés jugar con el poder de atracción del mundo. En cuanto te comenzaste a acercar, llega un punto donde, sin darte cuenta, ya te atrae. Cuando pases por el agua y cuando pases por el fuego, ¿qué promete? Yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. No es que no vas a pasar, sí vas a pasar. Sí vas a pasar por esos tiempos, pero él va a estar contigo. ¿Sabes? La maravilla de la vida cristiana no es, como algunos se imaginan, que no vamos a tener problemas. La maravilla es que siempre Dios va con nosotros. Y que Él hace distinto. Porque al final de cuentas, no es que pasamos por ahí porque somos creyentes, porque la gente del mundo también sufre. Y un creyente tiene cáncer y un inconverso también tiene cáncer, y los dos tienen cáncer. Y uno dice, ¿qué diferencia hay? Entonces, ¿para qué soy creyente si los dos tenemos cáncer? ¿Es tan distinto tener cáncer con Cristo? ¿Por qué? Porque Él está contigo, Él te consuela, te fortalece, te sostiene. No quieras escapar de Él. Si es lo que Dios manda, está bien. Humillaos, sometete. Si es lo que Dios manda. Yo sé que hay lucha en el corazón y a veces uno se resiste, pero cuando uno llega al punto de confiar en lo que manda el soberano, ¿no? Esta mujer John impacta tanto mi vida. Ella que quedó cuadripléjica hace 40 años, ahora hace unos 2-3 años le dio cáncer. Y ella dice, yo aprendí, después de 40 años en esta silla de ruedas, yo aprendí ya no discutir con el soberano. Ya está. Yo entendí que lo que Él manda, lo manda por algo. Entonces dice, Dios está ampliando el ministerio. Antes yo podía tener un ministerio con los discapacitados, ahora tengo un ministerio con los que tienen cáncer. Y ella dice, yo cuando me van a dar la quimio, y ella dice, no es nada divertida la quimio, pudiera evitar algo en la vida, pero si ese es el precio que tengo que pagar. Cuando viene la enfermera le digo, ¿me da un minuto para orar? Está bien. Y entonces le digo a las mujeres, ¿quieren orar conmigo? Y claro, todas me dicen que sí. Pero antes de orar me dejan decir unas palabras. Y sí. Y entonces les digo, pero ustedes saben a quién le vamos a pedir, a Dios. Y ahí les predico el Evangelio.
Les predico el evangelio y después oramos. Y después le digo a la enfermera, ahora sí, denos la quimio. Y saben, ella dice, cuando veo a mujeres aceptar a Cristo en esa sala, recibo la quimio de otra manera. Digo, bueno, este es el precio que tuve que pagar para que se salve fulana, para que se salve esa, para que se salve ella. ¿Sabes? El Dios soberano sabe, y cuando el creyente se somete, también tenían piedras en la mano, estaban listos para tirar. Estaba en ellos siempre este sentido de juzgar. Pará, Jesús dijo, yo no vine a condenar. No es mi función ahora. Yo vine a salvar. El Señor no nos puso para juzgar, no nos mandó a condenar. No tenemos que hacer bajar fuego del cielo. Estamos para hablar de la gracia. Estamos para ser agentes que lleven la misericordia de Dios, no el juicio de Dios. El Señor nos llama a ser defensores, no a ser acusadores. Satanás es el acusador de los hermanos. No necesitas ser un colaborador del diablo para acusar al hermano. Dice, uno solo es el dador de la ley, pero tú, ¿quién eres para juzgar a otros? ¿Ves? Esta guerra entre los hermanos. Mira, Satanás es el que está detrás de esta guerra entre los hermanos. Él quiere provocar los pleitos, él busca provocar la división, los conflictos dentro de la iglesia. Por eso Pablo a los Corintios dice, no ignoramos sus maquinaciones. Esos planes malvados para traer conflicto dentro de la iglesia, donde de pronto causa división, donde de pronto hay falta de perdón, y donde Pablo dice, yo también lo perdono, ¿para qué? Para que Satanás nos saque ventaja. No ignoramos sus maquinaciones. No tenemos que ignorar que Satanás está detrás de esto. No tenemos que ignorar que el diablo busca que haya conflictos, porque de esa manera frena y estorba la obra de Dios. Llega el versículo 13 en adelante para hablar de la última manifestación de la soberbia. Mira, habló de la primera manifestación de la soberbia en nuestras peticiones, en la oración. El soberbio no ora, y cuando ora, ora mal. La segunda manifestación de la soberbia está aquí en el versículo 11 y 12, en los pleitos. La soberbia es la que causa las peleas. Yo quiero tener razón, y entonces creo que la razón me da derechos. No, la razón no te da derecho a nada. Y entonces, esta soberbia que a veces nos lleva a pelearme, a discutir, y cómo nos cuesta a veces este hecho tan simple de pedir perdón, ¿no? Cómo le cuesta especialmente al hombre a veces esto de pedir perdón. Es por causa del orgullo, de la soberbia en el corazón. Entonces va a decir ahí la tercera manifestación de la soberbia, del versículo 13 al 17. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos en acción del mundo. En cuanto te comenzaste a acercar, llega un punto donde, sin darte cuenta, ya te atrajo y terminaste bajo la influencia de este mundo. Por eso llama a un arrepentimiento genuino, hasta con lágrimas. Y termina con esta palabra, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El apóstol Pedro, que escribe a estos creyentes, les dice lo mismo, pero le agrega una palabrita. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará, pero Pedro agrega, cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. Humillaos habla de la actitud de postrarse. Y el Señor te va a levantar. En este tiempo en el que estaban llenos de conflictos internos, deja que el Señor tome tu defensa. Y el Señor te va a levantar. Ahora, versículo 11, ahí comienza de otra guerra, ya vimos dos. Estaba la guerra interna, la de mis pasiones que combaten dentro mío. Está la guerra con Dios. Cuando me hago amigo del mundo, le constituyo la guerra a Dios. Pero acá habla de otra guerra, la guerra entre los hermanos. Y dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, ya no eres un hacedor de la ley, sino un juez.
Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? El Señor no nos llamó a juzgar, no necesita colaboradores para juzgar. No somos llamados a juzgar. Dice, ¿tú quién eres para juzgar a otro? Qué pregunta, ¿no? Podríamos traducirla, ¿tú quién te crees que eres? Es interesante que la palabra para este asunto de soberbia y perefanos era la palabra que describía al juez, porque el juez sí estaba en una plataforma más alta y podía mirar por arriba a los demás. Pero ¿quién te puso ahí para juzgar a los demás? ¿Quién te llamó para ser juez? Uno solo, dice, es el juez, que puede salvar y perder. Acá no está hablando de pérdida de salvación, simplemente dice, uno solo es el que puede dar el veredicto de inocente y culpable. A eso se refiere estas dos palabras. Uno es el que tiene autoridad para hacer eso, es Dios. ¿Quién te puso como juez? Mira, creo que esta es una gran lección que cada creyente debe aprender. El Señor no te llamó a juzgar. Somos tan rápidos para juzgar a otros, tan rápidos para decir, este hace mal, el otro. Pará. No, esto no hay que hacerlo así. No somos jueces. El Señor no nos llamó a juzgar. ¿Te acordás cuando le dijeron al Señor Jesucristo? Él dijo, yo no vine a condenar. Los discípulos, pero si eras un buen amigo, ¿sabes cómo me voy a reír de este cuando haga la gallinita? Y te preparás el celular para filmarlo. No. Si sos un buen amigo, ¿qué haces? Lo sacudís. No seas tonto. Escuchame, Bueno, eso es lo que dice, exhortaos unos a otros. Habla de sacudirse unos a otros, de decir, no te dejes engañar, no te das cuenta que el mundo te está seduciendo, no te das cuenta que estás cayendo en la trampa. Dios te da Dios te da hoy la oportunidad de servirle, la vida es neblina, aprovechá lo que Dios te da hoy para hacer la voluntad de Dios, para disfrutar del servicio a Él. Mientras tenés un hoy, la vida es neblina, esa es una lección para nosotros. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, ahora os jactáis en vuestras palabrerías, en vuestros planes, sí que vamos a ganar porque vamos a salir de esto, pará. Toda jactancia semejante es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Mirá, ¿sabés hacer lo bueno? ¿Qué es? Sabés que hay que hacer, que hay que predicar el Evangelio, sabés que tenés que orar, sabés que hay tantas cosas que sabemos y no hacemos. Hay tantas cosas que sabemos y pasa el tiempo y no las llevamos a la práctica. Y fíjate lo que dice Juan, capítulo 13, versículo 15, me parece. Juan, capítulo 13. El 15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, ¿sí? Así hicierais. Si sabéis, saber es bueno, porque si no sé, no lo hago. Pero ahora que sabés, ¿ya sos bienaventurado? No, falta algo. ¿Qué falta? Si las hicierais. Santiago dice, si sabés y no lo haces, es pecado. Es ese pecado que se llama de omisión, es decir, el pecado de no hacer lo que sé que tengo que hacer. Y Dios habla la vida y te va marcando cosas que hay que hacer y a veces nos demoramos y ponemos excusas y decimos, bueno, pero lo que pasa, las excusas también, así como la queja brota de la soberbia, brota de ese orgullo que no quiere reconocer. Busca defendernos, no sé delante de quién. Delante de Dios suenan tan inútiles esas excusas como las de Adán, ¿te acordás? Sí, la mujer que me diste. Suenan tan torpes esas excusas delante de Dios. Por eso Santiago dice, humillaos debajo del Señor, ya sin cuestionamiento, para obedecer lo que Él me pida que tenga que hacer. No puedo vivir la vida cristiana en constante conflicto con Dios, luchando contra Él porque no tengo ganas de hacer lo que Él me pide que haga. Tiene que llegar al punto en el que me quebranto y digo, basta de seguir luchando, me someto.
Y entonces resistir al diablo. Ahora, no intentes resistir al diablo sin estar sometido a Dios. Resistir al diablo. Uno dice, pero no había que huir de la tentación. Acá no está hablando de la tentación. La tentación, decía Santiago, brota cuando de nuestra propia concupiscencia son los deseos internos. Acá no habla de estos deseos, acá habla del diablo como la fuente de ataque, un ataque exterior. ¿Te acordás en Efesios 6 cuando habla de tomar la armadura para que podás resistir? Y habla del escudo de la fe para resistir los dardos de fuego que el maligno tira. ¿Ves? La palabra resistir acá en griego es atrincherarte. Atrincherate, ponete ahí. No es para huir del diablo, resistí. Para que resistas los ataques y él va a terminar huir. Mira, ahí se revela la naturaleza cobarde del diablo. Él no puede contra el creyente que está sometido a Dios y que en oración resiste. El diablo va a atacar porque va a tratar de desanimarte, va a tratar de crear conflictos en la iglesia y que te desanimen diciendo, no, esto, mirá, no aguanto estas personas que me dijo, mirá. Y de pronto el creyente que pierde el ánimo y que se frustra y que dice, no, mirá, tantos problemas, yo mejor me voy. Bueno, el diablo ganó la batalla. Resistid. Entonces, someteos a Dios, resistid al diablo. Después dice, acercaos a Dios. ¿Se acuerdan de lo que dijimos? El mundo y Dios parece estar en polos opuestos. Acercarme a Dios implica dejar al mundo atrás y comenzar a dar pasos para acercarme a Dios. Dios no quiere que vivas una vida religiosa, lejos de Él. Acércate. Es un llamado a la intimidad. El libro de Hebreos va a repetir varias veces. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Acerquémonos al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Siempre en la invitación, acerquémonos. Esa invitación a estar en una íntima comunión con Dios. Después dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad el corazón. Justamente en Hebreos 10 habla de acercarse a Dios y habla con manos limpias y corazón limpio.